En este segundo video tutorial, aprenderemos cómo añadir nuestro libro en formato papel o formato de tapa blanda. Una vez en biblioteca, añadiremos el libro en formato papel. En esta pestaña, añadiremos el modelo en papel para que nuestros compradores también puedan comprar el libro físico, como expliqué en el primer video tutorial, que dejemos gratis el libro electrónico si compraban el libro físico o libro de tapa blanda. Link en la descripción. No te olvides de suscribirte y tocar la campanita para no perderte nada. Ahora crearemos el libro de tapa blanda haciendo clic aquí. Por lo general el libro digital y el libro de tapa blanda tienen la misma información, así que Kindle ya sabe que estás editando el mismo libro, pero esta vez en papel. Solo cambiaremos unas cosas para que no coincidan con el digital. Haremos esto porque si no podemos solapar el digital con el de papel para la descripción, y eso no lo queremos, chusqueros, porque ya lo tenemos en el digital. Bien, chusqueros, lo que tenemos que cambiar es esta parte que es la descripción. Y te preguntarás por qué. Porque van a hacer productos diferentes de Amazon diferente, así porque van a hacer páginas diferentes, y queremos diferenciar una de la otra de una diferente manera. Así que lo que vamos a hacer es cambiar esta descripción por otra, o cambiamos diferentes fragmentos para que no sean iguales. Bien, sigamos, chusqueros, esto lo dejamos como está, y seguimos para abajo. Ahora hacemos clic en guardar y continuar. Aquí, como expliqué en mi primer video tutorial, si no tienes un ISBN, deja el de Amazon. Así que seguimos, chusqueros. Link del primer video tutorial en la descripción o en el video tutorial. Si tienes un ISBN, escríbelo aquí. Si no, deja el de Amazon. Ahora elegimos una fecha de publicación para este libro, es decir, cuánto tiempo tiene tu libro ya escrito. Así que, chusqueros, escogemos una fecha. Hacemos clic aquí, y elegimos una fecha. Haciendo clic aquí en esta flecha, tendrás que ir hacia atrás, o hacia adelante en el año de publicación. Así que viajamos en el tiempo con el DeLorean. Yo elegiré esta fecha de publicación, tú elige la que más le convenga a tu libro. Ahora deberemos de elegir las opciones de impresión. Esto significa que cuánto va a costar el libro en formato papel. Es decir, no es el precio del libro sino el coste de los materiales del libro como el papel, el tamaño del libro, la tinta, etc. Ahora vamos a escoger el tipo de papel para nuestro libro, es decir, la calidad del papel de nuestro libro. El primero es el más barato, y el último es el más caro. Nosotros solo queremos que nuestros lectores lean el libro, no que disfruten de las hojas del libro, así que te recomiendo que elijas esta primera opción. La primera opción es para libros como novelas, en color crema, la segunda opción es para libros de no ficción, y el último es más para ediciones especiales. Ahora podemos elegir el tamaño para nuestro libro. Por defecto viene 15,24 pulgadas, que es el más habitual. Yo lo dejaré por defecto, tú puedes elegir otro formato. Aquí vemos los diferentes formatos que podemos elegir. Como dije, dejar el que viene por defecto. Cerraremos esta ventana o guardaremos el nuevo formato que hemos elegido.
También te viene por defecto con sangría, o sin sangría. Si eliges sin sangría, esto quiere decir que tu libro tiene signos y caracteres especiales, pero si eliges con sangría, significa que tu libro tiene flechas o dibujos que están en los márgenes y se pinta en todo el texto. Así que en mi caso sin sangría. Ahora el color de la cubierta de nuestro libro puede ser mate o con brillo. Yo lo dejaré en mate. Y ahora subiremos nuestro libro, nuestro tesoro. Hacemos clic en cargar manuscrito del libro. Ahora buscaremos donde tenemos nuestro manuscrito, y escogeremos el formato PDF, que es el que le corresponde para el libro de tapa blanda para el formato papel. Y hacemos clic en abrir. El libro se está subiendo, debe de tardar menos, porque está en formato PDF, pero nunca se sabe. Bien chusqueros, ya tenemos nuestro tesoro. Bien chusqueros, ahora debemos de poner la portada de nuestro libro. KDP tiene un creador de portadas que es el que recomiendo porque es bastante sencillo para crear tu portada. Si quieres una portada para tu libro, te dejo este link. Si te pasa como a mí que solo tengo la portada, este diseñador te ayudará a crear tu portada de una forma fácil y sencilla, que es lo que nos gusta a los chusqueros. Es mejor la primera opción que la segunda opción, que tienes que diseñar tu portada en PDF con los márgenes que KDP de Amazon te indica, con la portada y la contraportada y el lomo del libro. Y si te pasas será casi imposible que te lo admita. Así que es lo que hacemos, chusqueros, pues hacer clic en abrir creador de portadas. Como vemos aquí nos explica los pasos que tenemos que hacer. Primero seleccionas un diseño, luego aplicas un estilo, y por último la vista previa de tu libro. Hacemos clic en continuar. Ahora tenemos tres opciones: la galería de imágenes, desde tu equipo, o omitir este paso. Yo escogeré desde mi equipo porque yo ya tengo creada mi portada. Hacemos clic en desde mi equipo. Elegimos nuestra portada y hacemos clic en abrir. El diseñador de portadas empezará a crear tu portada. Por fin, chusqueros. Aquí nos muestra diferentes diseños, yo elegiré la primera opción. Una vez elegida la que nos gusta, hacemos clic en elegir como portada. Aquí nos explica cómo utilizar este diseñador, hacemos clic en descartar. Ahora nos mostrará los errores, y con estos errores Amazon no nos aprobará la portada del libro. Tranquilos chusqueros, tengo la solución. Primero, corregiremos la portada del libro, haciendo clic en la portada. Intentamos ajustar la imagen al libro, pero como vemos la resolución es de menos de 300 pp o píxel por pulgada, y así que nos dice que reduzcamos, o que dimensionemos, esta imagen. Si vemos que no nos deja, tendremos que solucionar esto con GIMP 2, que es gratuito. Si no quieres ver esta parte, desplázate hasta el minuto 14:39 segundos. Bueno, que los diseñadores nos echen las manos a la cabeza, solo intento solucionar esto.
Primero, seleccionamos la opción de imagen, y luego escalar imagen. Escalaré la imagen a 1920 píxeles, y hacemos clic en escalar. Hacemos clic en imagen, de nuevo para el segundo ajuste. Hacemos clic en ajustar lienzo, a capas. Y por último guardamos esta imagen en guardar como. Aquí le cambiamos el nombre, y lo guardamos en JPG. Hacemos clic en guardar. Hacemos clic aquí. Buscamos el formato JPG y le hacemos clic en el formato JPG. Hacemos clic en exportar. Hacemos clic en exportar. Nos vamos al diseñador de portadas para añadir la nueva portada. Subimos la nueva portada, haciendo clic aquí. Elegimos de nuevo desde mi equipo. Seleccionamos la nueva portada, y hacemos clic en abrir. Ajustamos la nueva portada para que quede bien en el frontal del libro. Ahora añadiré la descripción, en este apartado del libro, y quitaré el formato HTML que no hace falta. Bien chusqueros, esto va mejorando. Ahora quitaré esta parte que es donde podéis poner vuestro nombre, el autor y los principales colaboradores del libro. Una vez haya quedado a nuestro gusto, hacemos clic en vista previa. Esto tardará unos minutos, así que paciencia. Bien chusqueros, así es como quedaría nuestra portada. Lo ajustaré un poco más haciendo clic en aplicar estilo y editar. Lo ajustaré un poco más a ver. Bien chusqueros, esta vez ha quedado bien. Hacemos clic en vista previa. Nos pide de nuevo la contraseña, así que la escribimos y tecleamos intro. Aquí nos informa que si tenemos un IBSN por defecto Amazon nos proporciona uno, si no tenemos. Yo como no tengo añadiré el de Amazon. Si tienes un IBSN propio añádelo en la parte de abajo. Así que hacemos clic para obtener el IBSN de Amazon y hacemos clic en asignar IBSN. Aquí vemos el IBSN que Amazon nos proporciona. Bien, ya solo nos queda guardar y continuar, pero yo lo guardaré como borrador. Me iré a biblioteca, nuevamente. Aquí te dejo los libros que he publicado en Amazon, más la página web donde puedes comprar otros libros que te gusten. Ahora lo único que tenemos que hacer para publicar nuestro libro, una vez que lo tengamos a nuestro gusto, es hacer clic en continuar configuración.
Ahora tendremos que ver la vista previa del libro para que nos aprueben nuestro libro. Empezará el proceso, donde empezará la edición de nuestro libro en formato papel, así que paciencia. Aquí vemos nuestro libro en formato papel. Normalmente veremos errores en la parte izquierda. Lo único que tienes que hacer es ciclar en los errores que verás, y el editor del Previewer normalmente los solucionará. Una vez solucionados todos los errores, podemos seguir para que Amazon nos apruebe nuestro libro. No te preocupes, lo único que queremos es que Amazon nos dé nuestro tesoro. Hacemos clic en publicar. Por fin, chusqueros, aquí vemos las regalías que Amazon nos dará por nuestro libro, nuestro tesoro. Con la información de nuestro libro ahora ya solo queda publicar nuestro libro. Hacemos clic en guardar y continuar. Hacemos clic en publicar. Aquí de nuevo nos informa cómo quedará nuestro libro en Kindle. Hacemos clic en hecho. Ahora Amazon revisará nuestro libro, nuestro tesoro, y en 72 horas estará publicado en Amazon. Y ahora hacernos millonarios, venga billetes. Chusqueros, despertar, tendremos que trabajar mucho y publicar nuestros libros en grupos de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube si tienes, así que chusqueros, nos queda un largo camino hasta llegar al Señor del dinero. Ya tenemos nuestro libro en Kindle, ahora ya solo nos hace falta promocionar nuestro libro en las diferentes plataformas que he comentado anteriormente.